¿Cómo cobrar pensión a los padres irresponsables? ¿De qué edad a qué edad se le tiene cobra que la dar? pensión. Exacto. Desde que nace el menor e inclusive desde que está embarazada la persona se puede reclamar una pensión. ¿Puedo pedir la pensión alimenticia aunque no esté casada ante la ley? No le puedes cobrar la pensión al papá si no está registrado por él. Para empezar. ¿Cuáles son estos gastos que se deben de cubrir en una pensión? Bueno, hay muchos padres de familia que dicen hoy en día, yo cumplo con mis 300 pesos a la semana, lo cual es alguna tontada los 300 pesos, pero no nada más es la pensión de alimentos, es que quede muy claro, también son gastos médicos y gastos escolares al igual 50%. ¿Qué pasa si el padre no quiere dar la pensión? ¿Ahí qué procede? Denuncia, no hay más. Mételo a la cárcel, es un delito. ¿Qué debo hacer para que el padre de mi hijo me dé la pensión alimenticia? Bueno, hay dos opciones muy claras para ello, pero antes de comenzar con eso, sí hay que dejar muy en claro, tanto el hombre y la mujer tienen los mismos derechos para reclamar lo que es la pensión, lo cual lo podemos dejar para otra ocasión, en caso de que así lo decida Oye, la eso me comunidad. gusta, eso Sí, me claro. gusta, porque por lo general consideramos que el padre es quien tiene que dar la pensión. Definitivamente, pero hoy en día, acuérdate que hay igualdad de género, Claro. hay igualdad de derechos y obligaciones también. Existen dos maneras, uno de ellos es la cuestión penal y la otra cuestión familiar, que es muy importante. La cuestión penal es una denuncia por el incumplimiento de obligaciones familiares. La denuncia se presenta por todo aquello que no se pagó en determinado momento. ¿Has escuchado que detienen a los papás porque nunca dio un pago de pensión? Sí. Ah, perfecto. Los detienen precisamente porque estas mujeres han optado por presentarle la denuncia y, bueno, el Ministerio Público cumple con su trabajo. En esta ocasión sí cumple Sí, y claro. los detienen. Y la otra opción es presentar una demanda en los juzgados familiares para poder garantizar un descuento vía nómina. Presentas una vez la demanda y las personas tienen la obligación de decirle al juez, él no me paga determinado tiempo y necesito que se garantice lo que es la pensión, ya sea que tenga una fuente laboral o que no tenga. El juez va a determinar si hace un descuento vía nómina o llega a un arreglo con la persona. Muchas de las veces la persona tiene una fuente laboral y ahí es donde se hace el descuento vía nómina. El papá dice, ya me están descontando, yo quiero seguir viendo a mi hijo y llegan a un arreglo, se acabó el problema. Y en otras ocasiones el papá es un taxista, el papá a lo mejor lava los carros en la calle, a lo mejor el papá es panadero, no tiene una manera de comprobar el ingreso. La problemática de México que tenemos la mayoría de las veces. Sí. Bueno, el juez condena al pago de una pensión y sale una sentencia. Con esa sentencia donde condena, la mamá puede llegar a un arreglo con él para el pago o presentar una denuncia para que sea detenido. ¿Cómo se sabe cuánto tienes que darle por un hijo? Hay jueces que determinan y dicen, es un niño, es el 20%. Son dos niños, es el 35%. Y normalmente va desde un 20% hasta un 45%, según sea el caso de los menores y según sea el criterio del juez. ¿De qué edad a qué edad se le Se tiene cobra que la dar? pensión. Exacto. Desde que nace el menor e inclusive desde que está embarazada la persona se puede reclamar una pensión, pero es hasta los 18 años. Ojo, no nada más hasta los 18 años. Hay unos estudiantes que dicen, mamá, quiero seguir cobrando pensión porque quiero seguir estudiando en la universidad. Lo cierto es que el propio estudiante puede presentar una demanda para seguir cobrando la pensión hasta los 25 años. ¿Puedo pedir la pensión alimenticia aunque no esté casada ante la ley? No le puedes cobrar la pensión al papá si no está registrado por él, para empezar. Ok. Y de ahí vamos practicando que se necesita un reconocimiento de paternidad primero para después exigir la pensión. En México es muy constante que muchas madres solteras quieren pedir la pensión de un menor que nunca fue registrado por el papá. Por ejemplo, yo tuve un hijo, ya tiene 15 años, el padre nunca estuvo presente, por fin lo encuentro, por decirte algo, yo le puedo exigir la pensión de esos 15 años aunque nunca estuvo presente. Claro que sí, eso se llama una demanda de pensión retroactivo. Debes de comprobar aproximadamente lo que estuviste gastando y a una aprox de cuánto realmente le corresponde al menor. Sí es un poco difícil, sobre todo por los tiempos hoy en día de la pandemia y los juzgados, pero sí es viable. ¿Cuáles son estos gastos que se deben de cubrir en una pensión? Bueno, hay muchos padres de familia que dicen hoy en día, yo cumplo con mis 300 pesos a la semana, lo cual es alguna tontada los 300 pesos, pero no nada más es la pensión de alimentos, es que quede muy claro, también son gastos médicos, que debe ser el 50% de gastos médicos, y gastos escolares al igual 50%.
Pero aparte de esto, no nada más puedes dar economía, puedes dar alimentos. Es decir, si a lo mejor es un bebé, le puedes dar pañales, le puedes dar leche en Ropa. polvo. Por supuesto, también el código lo contempla esa parte. ¿Qué pasa si el padre no quiere dar la pensión? ¿Ahí qué procede? Denuncia. No hay más. Mételo a la cárcel, es un delito. El incumplimiento de obligaciones familiares está tipificado literalmente en el Código Penal y es que va directamente a la cárcel. Pero ojo, hay muchas personas que hoy en día dicen, señor, Ministerio Público, no me da pensión, literal. Y entonces quiero que lo meta a la cárcel. Y el Ministerio Público va a decir, señora, tengo cosas más importantes como estar viendo la tele que estar escuchando. Bueno, ¿qué les aconsejo? Hay que presentar primero una demanda en los juzgados familiares para que tengan una sentencia donde el juez lo está condenando al pago de los gastos escolares, de la pensión. Ustedes toman esa sentencia donde el juez familiar los condena y van directamente al Ministerio Público para que presenten su denuncia. El Ministerio Público, cuando vea esa sentencia, literalmente le está dando la orden del juez familiar al Ministerio Público, donde dice, perdió el juicio, lo condenó al pago y el Ministerio Público va a hacer su trabajo mucho más rápido y entonces lo van a detener a la persona. Este proceso más o menos como cuánto puede llevar. Hoy en día, por las cuestiones del COVID, está llevando a cabo un proceso mínimo de 8 meses, posiblemente. Para tener todas estas cosas bien avaladas, ¿no? Porque al final del día, como tú dices, si llegas nada más a decirle, oye, es que el papá no me quiere dar dinero, pues ayúdeme a ayudarla, Sí, ¿no? claro, definitivamente. Ok. Licenciado, pues bueno, ya para terminar con este tema, ¿qué consejo le podrías dar a todos los padres que nos están viendo en este momento para poder llegar a un buen acuerdo, algo que sea pacífico y que nadie salga, herido? Porque muchas veces estas peleas de padres afectan a los hijos. 2 consejos muy básicos. Padre o madre, guarden los recibos de los depósitos o los tickets que son hechos a mano de recibir de dinero. En un conflicto siempre va a ser necesario sacar las pruebas de que ustedes cumplieron con su pensión en todo momento. Y número 2, antes de ir a un juzgado, antes de presentar una denuncia, por favor, hay centros de mediación en todas las ciudades donde ustedes pueden mediar y resolver todos sus problemas sin llegar a un asunto jurídico. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado. De cualquier manera, tus redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajo para que si tienen dudas se acerquen directamente contigo. Yo soy Maggie Magaña, gracias por haber estado con nosotros en este espacio y nos vemos en el próximo. Chao.